Con Mardi Gras cerca, siempre pienso en Nueva Orleans, una de mis ciudades favoritas para comer, beignets, jambalaya y el delicioso gumbo. Es resultado de las diversas culturas que han habitado esa ciudad, nativos americanos, africanos, franceses, españoles, acadianos y más. Hoy viajaré al pasado para preparar una de las recetas más antiguas de gumbo de Nueva Orleans, del libro La Cuisine Creole de 1885. La receta que cociné hoy es del primer libro enfocado en la gastronomía de Nueva Orleans, publicado en 1885, La Cuisine Creole. El libro en realidad incluye 9 versiones de gumbo, que se escribe gumbo, así que simplemente elegí la que me pareció más deliciosa, gumbo con cangrejos o camarones. A una libra de res añade media de codillo de jamón, pícalos en trozos de 1 pulgada y fríe en 2 cucharadas de manteca hasta dorar. Agrega 4 cangrejos grandes en trozos, 1 libra de camarones pelados o ambos si quieres. Corta 4 docenas de vainas pequeñas de quimbombó, 1 cebolla grande, chile rojo y sal al gusto. Deja que todo hierva a fuego lento durante unos 20 minutos, luego agrega suficiente agua tibia para cubrir el contenido con 2 pulgadas de profundidad. Deja que esto hierva durante 2 horas. Si se pone demasiado espeso, agrega tanta agua como sea necesaria. Si lo prefieres, se puede usar un pollo en lugar de la carne de res. Esta receta lleva quingombo, considerado por muchos esencial en el gumbo, aunque no todas las recetas lo usan. Ahora, además de sabor, también será un agente espesante. Este libro de cocina es interesante porque parece ser el primero en incluir los 3 agentes espesantes del gumbo. El primer método es el quingombo. El quingombo es una vaina que crece en la familia de las malvas, es decir, en el grupo de plantas del que originalmente se hacían los malvaviscos. El quingombo se originó en África Oriental y fue alimento clave en África Central y Occidental durante el comercio transatlántico de esclavos. Llegó a América, cultivándose en Brasil en 1650 y hasta Filadelfia en 1740. En el Caribe y sur de Estados Unidos, siguió como cultivo básico de personas esclavizadas y así llegó al gumbo. Muchos creen que de ahí viene la palabra gumbo, pero hablaremos de eso después. La okra es un alimento muy mal visto, y eso es porque cuando la cortas está llena de una sustancia pegajosa y viscosa llamada mucílago. Puede hacer que la okra y el gumbo queden babosos, pero si se cocina bien solo los espesa, no los hace babosos. El segundo método para espesar es el filé, hojas secas y molidas de sazafrás. Esto también mejora tanto el sabor como la textura, y originalmente era utilizado por los nativos americanos Choctaw de la región para espesar sus propias sopas. Cuando los franceses llegaron en el siglo XVIII, lo llamaron filé, que significa fibroso, y es el espesante más popular. Para el estilo acadio o estilo cajún de gumbo, ahora hay 2 estilos principales. Está el estilo criollo y el estilo cajún, y hay mucha superposición entre los dos. Y realmente el tipo de cocina y las personas mismas. Es muy complicado cómo son diferentes y cómo son parecidos. Así que esto es una súper simplificación cuando se trata de su cocina. Puedes ver lo criollo como algo centrado en Nueva Orleans y lo acadio, luego cajún. Actualmente, lo cajún es más rural y fuera de la ciudad. De nuevo, es una súper simplificación. Pero existe eso y hay mucho traslape. Como el tercer agente espesante, que es la harina, ambos lo usan muy seguido ahora. A veces esta harina se usa como roux, una mezcla de grasa y harina cocida por largo tiempo. Y los cajunes les gusta cocinar la suya por tanto tiempo que se vuelve de un color marrón muy oscuro, como chocolate, a veces casi negro. El roux criollo suele ser marrón claro, parecido al color de la crema de cacahuate. En recetas antiguas, el estilo criollo no usa roux, solo harina dorada. Y esta receta que estoy haciendo hoy no lleva un roux como tal, aunque el libro de cocina sí incluye una receta que usa roux. Pero sí dice que todo gumbo debe espesarse con un poco de harina dorada, si se prefiere. Así que voy a preparar un poco de harina dorada, que no solo va a espesar y darle color a la sopa, sino que también le va a dar mucho sabor en cuanto a la palabra sopa.
Algunos dicen que el gumbo es un guiso y no una sopa, mientras otros creen que no es ninguno de los dos. Es gumbo, el gumbo es gumbo, y si eso te hace feliz, entonces adelante. Pero históricamente siempre se consideró una sopa, al menos cuando se escribía sobre ella en diferentes libros de cocina del siglo XIX e incluso desde el siglo XVIII, como dice este libro de cocina de 1885, Observaciones sobre los gumbos de Quimbombo y Filé. Esta es una excelente sopa y una forma económica de aprovechar restos de pollo asado, pavo, caza u otras carnes. Sirve el gumbo con arroz blanco. Históricamente era una sopa. ¿Y quién soy yo para discutir? Ahora vamos a dorar la harina, lo cual toma tiempo. Solo necesitamos media taza de harina dorada, pero dora al menos una taza para evitar que se queme. Toma 120 gramos de harina y espárcelos uniformemente en un sartén apto para horno. Hornéala a 400 grados Fahrenheit, 205 grados Celsius, por 90 minutos a 2 horas. Cada 15 o 20 minutos debes sacarla del horno, revolver la harina y volver a meterla para evitar que se queme. Al final, tu harina tendrá color de azúcar morena clara y un sabor dulce y a nuez. Y ahora, con nuestra harina dorada lista, podemos pasar al resto de la receta, para lo cual necesitarás 1 libra o 450 gramos de carne de res cortada en trozos de aproximadamente 1 pulgada. Carne para guisar como costilla corta, codillo de jamón en trozos, 1 libra de camarones pelados o patas de cangrejo. Incluso puedes usar cangrejos enteros, depende de tu preferencia. Después, 4 docenas de quimbombo pequeño o 3 si son grandes, 1 cebolla amarilla grande y un pimiento morrón rojo o chile rojo picante sin semillas. La receta no es clara, ya que usaron chile picante sin semillas y pimiento morrón rojo en distintas recetas de la época. No es del todo claro. Usa el que prefieras ahora. Las verduras tradicionales del gumbo se llaman la Santísima Trinidad, cebolla y pimiento morrón rojo o verde. Ahora normalmente veo pimiento verde y apio. Esta receta no usa apio ahora. En parte fue porque el apio era curiosamente caro en el siglo XIX, realmente caro. La gente lo exhibía, pero también era muy popular para comer. Hay recetas en este libro que sí incluyen apio, pero ninguna de las recetas de gumbo tiene apio, así que tal vez simplemente no era muy popular en el gumbo en ese entonces. También, avísenme si quieren que haga un video completo sobre la locura del apio en el siglo XIX y cómo el apio llegó a ser a veces tan caro como el caviar. Ahora, la receta nos indica: empieza dorando la carne, así que derrite un par de cucharadas de manteca en una olla grande a fuego alto y cuando esté chisporroteando, agrega aproximadamente la mitad de la carne. Si tienes una olla realmente ancha, puedes poner toda la carne de res y cerdo de una vez, pero no quieres saturar la olla, así que es mejor hacerlo en un par de tandas. Deja que la carne se cocine por 1 minuto más o menos y luego voltea cada pieza, asegurándote de que se dore bien por todos lados. No necesita estar completamente cocida, solo queremos que tome un poco de color por fuera. Retira la carne de la olla para agregar el resto de la manteca. Cuando esté caliente, añade la media taza de harina dorada y mezcla bien con un batidor. No hacemos un roux, solo mezclamos grasa y harina, como un proto-roux, pero sin cocinarlo mucho tiempo. Otras recetas en el libro sí te piden hacer eso, pero esta no. Así que solo mézclalo, déjalo cocinar por 1 minuto y luego vuelve a agregar la carne junto con la cebolla, la ocra y el pimiento, además de un poco de sal. Yo diría que unas 2 o 3 cucharaditas serán un buen comienzo y luego asegúrate de revolver todo eso junto, bien mezclado. Y notarás que hay una ligera diferencia entre lo que estoy haciendo y lo que dice la receta, porque la receta en realidad dice que agregues el camarón y el cangrejo. No sé si es porque quieren que lo hagas así o solo es una mala redacción de la receta. Yo creo que es eso, porque si agregas el camarón y el cangrejo en este momento, se va a cocinar durante 2 horas y media, y eso solo te dejará con trozos de hule. No quiero que quede incomible, así que esperaré para agregarlos hasta el final. Por ahora solo va la carne y verduras, sin agregar agua aún, porque si lo haces, toda esa baba de la ocra se va a salir al agua y al final tendrás un gumbo baboso, muy viscoso, nada bonito.
Pero si lo dejas cocinar sin el líquido por un rato, como que vuelve a absorber todo eso, y entonces solo funciona como espesante. Queremos algo, pero obtenemos la textura viscosa que no deseamos. La receta indica cocinar sin agua por 20 minutos, revolviendo cada minuto para evitar que se pegue al fondo. Después de 20 minutos, agrega unos 2 litros de agua caliente. Cuando lo hagas, mézclalo y raspa el fondo de la olla para quitar lo que se formó al dorar la carne. Esto añadirá sabor y necesitamos todo el que podamos. Notarás que este gumbo realmente no lleva especias y la mayoría de las recetas antiguas tampoco incluyen especias ni hierbas. Queremos añadir ahora todo el sabor posible. Deja que el gumbo hierva suavemente, cocínalo destapado por 2 horas, revolviendo seguido mientras hierve. Podemos hacer un breve recorrido histórico para conocer los orígenes de este delicioso platillo. Al investigar la historia de un platillo, me gusta comenzar por el origen del nombre gumbo. En este caso, hay 2 teorías principales sobre de dónde proviene esa palabra. Proviene de la palabra choctaw para el sasafrás molido o faile usado como espesante. Esa palabra era combo. Eso ya se parece al gumbo. La segunda teoría, que me convence más, viene de otro espesante, el kingombo. En las lenguas bantúes, habladas por muchos esclavizados de África Central, su palabra para kingombo era kiting o gumbo. Dudo que haya una respuesta definitiva sobre cuál es la correcta, pero es interesante que ambas teorías surjan de los agentes espesantes usados en esta sopa o guiso. Ahora, la primera vez que vemos la palabra gumbo en referencia a un platillo es de 1764 y tiene un pasado un poco oscuro. Documento sobre el interrogatorio de Julia, mujer esclavizada de 50 años también llamada Comba. Le preguntaron si conocía a un esclavo fugitivo llamado Luis Ofoy. En la transcripción, el interrogador pregunta a Comba si le dio un gumbo a Luis con César y otra mujer negra. Ahora, desafortunadamente, aunque obtenemos la palabra, no obtenemos ninguna descripción de lo que ella estaba poniendo en este platillo. Claro, no lo esperarías en ese documento. Para eso, avancemos hasta 1784, cuando una revista francesa de historia natural describe el árbol de sasafrás en Luisiana. Sus hojas se recolectan en julio, se secan a la sombra y se muelen grueso. Una pizca de este polvo vuelve viscoso un caldo. Este platillo es el que en América se llama gombo. Sin embargo, hay que distinguir este guiso americano de aquel que se llama gumbo phoebe. Se elabora con vainas de una malva grande. Toda la planta tiene un jugo viscoso y las vainas verdes vuelven el agua más pegajosa que las hojas de sasafrás. Las vainas de esta malva son, por supuesto, quimbombo, y el autor parece haber probado ambas versiones del gumbo y, bueno, la primera vez que uno prueba estos gumbos, uno siente una fuerte repugnancia debido a esta viscosidad, pero después de haberlo probado 2 o 3 veces, la repugnancia desaparece. Uno querría comerlo diario. Los criollos de Luisiana lo aman mucho. Solo pueden comer esa sopa hecha con caldo, pimienta, sasafrás y maíz o arroz cocido en agua. Esta sopa es más fina y sabrosa que nuestras sopas de pan. El gumbo se hace con carnes, aves y pescados. También se prepara con camarones y langostinos, pero con repollo es la menos valorada. Desde 1784, hace más de 240 años, ya había muchas variaciones de este platillo. Se volvió tan variado como quienes lo preparaban, y eso es algo que realmente me encanta de Nueva Orleans. Es un crisol en historia, arquitectura, gente y gastronomía. Existen influencias de nativos americanos, africanos, caribeños, franceses, acadianos francófonos, españoles, alemanes, italianos y estadounidenses en general. Algunos grupos, como alemanes e italianos, llegan a Nueva Orleans hasta mediados y finales del siglo XIX, pero ya desde 1803 Nueva Orleans, su gastronomía y su gente ya son muy multiculturales.
El 4 de diciembre de 1803, Pierre Clément de Lasalle relató un baile en Nueva Orleans. Fue el último gobernador colonial francés de Luisiana y en 1803 facilitaba la entrega del territorio a Estados Unidos. Al entrar al baile, comenta lo que oye. Todos estos diferentes idiomas, diferentes lenguas americanas, así como diferentes dialectos de francés, diferentes dialectos de español. Los bailes también eran variados. Los invitados bailaban boleros, gavottes, danzas inglesas, cuadrillas francesas e inglesas y galopas. Cientos comieron de pie como parte del ambiente local. Se sirvieron 24 gumbos 6 u 8 de tortuga marina. Antes la tortuga marina era común en los gumbos, ahora ya no tanto. Lo que me encanta, sin embargo, es que incluso en 1803 el gumbo ya se había convertido en una metáfora de la mezcla cultural de Luisiana y Nueva Orleans. Ahora, desafortunadamente, ninguna de esas 24 recetas de gumbo parece haber sobrevivido. Esto se debe a que la escritura de libros de cocina en Estados Unidos aún era incipiente y porque esas recetas las hacían personas esclavizadas. Y muy pocas de sus recetas fueron escritas por ellos hasta después de la Guerra Civil, cuando sus recetas sí se escribieron, pero fue por las personas para quienes cocinaban esas recetas. Personas como Mary Randolph, quien, aunque no era de Nueva Orleans, incluyó una de las primeras recetas de gumbo en su libro de cocina de 1824, La ama de casa de Virginia. De hecho, tiene dos recetas importantes. La primera es gums, un platillo de las Indias Occidentales, que es quimbombó guisado con sal y pimienta y luego servido con mantequilla. Ahora, no es un guiso, pero sí establece la conexión entre la palabra gumbo o gums y el quimbombó. Pero ella sí tiene una segunda receta que básicamente es para un guiso, que es gumbo, pero no lo llama gumbo, lo llama sopa de quimbombó. Y lleva cerdo y ave, ternera, codillo y también frijoles de lima y calabaza. También menciona que debe espesarse con mantequilla y harina, formando un roux. Así que este no es realmente el gumbo por el que Nueva Orleans sería conocido, pero parece que platos similares se comían en todo el sur en esa época. Para hallar esa conexión con Nueva Orleans, en realidad debemos ir a Filadelfia. En 1840, Eliza Leslie añadió 2 recetas de gumbo a su libro de cocina. Ambas tenían quimbombó y jitomates, o tomates, como decía ella. Una llevaba carne de res y la otra era sin carne, pensada para la cuaresma. Pero ella dice de ambos tipos que debe ser como una gelatina y es un platillo favorito de Nueva Orleans. Años después, en 1847, la ama de casa de Carolina incluyó otra receta de gumbo de Nueva Orleans, pero sin quimbombó. En su lugar, llevaba pavo, res y ostras con cebolla y sazonados al gusto. Antes de servir la sopa, revuelve hasta que esté mucilaginosa. 2 cucharaditas de hojas de sazafrás en polvo. Así que está claro que para entonces ambos métodos de espesado ya existían, así como una versión temprana del tercero. Ese es el roux ahora. La mayoría de las recetas del siglo XIX no mencionan hacer un roux, solo mezclar grasa y harina. Pero entonces no lo cocinas por mucho tiempo, como se supone que debe hacerse con un roux. Hasta que llegas al libro de cocina del que estamos cocinando hoy, de 1885, donde en una de las 9 recetas de gumbo sí describe cómo hacer un roux. Está en la receta de gumbo filé con ostión número 2. Fríe una cucharada de harina en manteca, deja dorar lentamente sin que se queme. El roux no se popularizó en los gumbos hasta el siglo XX, tanto antes como ahora. Es muy común en la mayoría de recetas que he visto, y muy a menudo se cocina tanto tiempo que se vuelve súper oscuro, especialmente en el estilo Cajún, incluso negro, y es absolutamente delicioso. Una nota sobre el libro La Cuisine Creole y su compilador: él no escribió las recetas, solo las reunió. Era un hombre fascinante. Su nombre era Patricio Lafcadio Hearn, y en realidad nació en la isla griega de Lefkada antes de mudarse a Irlanda, de donde era su padre. Más tarde, su familia lo abandonó y fue enviado a Estados Unidos, donde tras dificultades en Cincinnati se volvió reportero.
Años después de la Guerra Civil, fue de las primeras en escribir extensamente sobre la vida de exesclavos. Y él recorría la zona, recopilando las letras de las canciones que cantaban, preservándolas para la posteridad, porque muchas de ellas nunca se habían escrito. Hizo algo similar en Nueva Orleans, pero en vez de letras de canciones, usó recetas y fragmentos de la historia local que se estaban perdiendo. Más tarde se mudó a Japón, se hizo budista y estudió Jiu-Jitsu hasta morir a los 54 años. Realmente fue muy interesante, creo. En cuanto a sus recetas de gumbo, les falta un ingrediente que desde entonces se ha vuelto muy popular en muchos gumbos, y ese es la salchicha. Ahora hay preguntas sobre de dónde exactamente proviene la salchicha en el gumbo, pero muchas personas creen que comenzó con los alemanes cuando llegaron en la década de 1850, porque ellos sí trajeron mucha elaboración de salchichas a Nueva Orleans, pero tanto las salchichas españolas como las francesas ya existían en Nueva Orleans también. No hay mucha evidencia de que se pusiera salchicha en el gumbo, y cuando aparece por primera vez no se especifica el tipo. Hoy en día, muy a menudo es salchicha andouille, lo cual es absolutamente maravilloso, y de hecho, esa es mi parte favorita de los gumbos. Desafortunadamente no está en el que estoy haciendo hoy, está en los que probé en Nueva Orleans. Me encantó, pero no es el que estoy haciendo hoy. Así que tendré que conformarme con otras cosas que me encantan, como el cangrejo y el camarón. Y ahora, después de 2 horas de cocción a fuego lento, puedes agregar esos camarones y cangrejo a la olla, junto con un poco más de sal si lo necesitas. Mézclalo y cocina de 5 a 7 minutos o hasta que los camarones se encojan. Luego sirve con arroz de Carolina. Aquí estamos, gumbo de Nueva Orleans 1885. Empezaré con un camarón. La apariencia es adecuada, pero no tan oscura como el estilo Cajún. Esos gumbos son mucho más marrón oscuro. Eso era común en Nueva Orleans, pero huele bien. Dios mío. Me sorprende su sabor. ¿De dónde viene? Está bien, eso es fantástico. Voy a tomar carne y arroz. Eso es muy encantador. La textura es viscosa, pero es como sedosa, no es babosa. Es exactamente lo que quiero que sea. No es grasosa, porque muchas veces puedes obtener mucha grasa, especialmente cuando cocinas con salchicha, puedes tener mucha grasa en la parte de arriba. Esto no tiene nada de eso. Sí, otro camarón. No sé de dónde viene este sabor. Está tan bueno, no es un platillo muy complicado. Ahora tienes el quimbombo, que tiene algo de sabor, y luego tienes la harina tostada, que también tiene sabor, y las carnes y todo lo demás. Pero esto es mucho más que la suma de sus partes. Lo loco es que, aunque se cocina por mucho tiempo, ni siquiera pude encontrar un pedazo de quimbombo aquí. Todas las verduras como que se han cocido hasta deshacerse. Tal vez de ahí viene el sabor. Está tan concentrado. Oh, ni necesita arroz. Honestamente, soy un desastre y ya no me importa. Si nunca has estado en Nueva Orleans, debo decir que es uno de los lugares más únicos del mundo en los que he estado. Definitivamente en Estados Unidos es muy diferente a cualquier otra ciudad del país. Tanto la gente como la arquitectura, la cultura, la cantidad de música que hay y la comida. Hay muchísima comida. Los Simpson hicieron un episodio donde Homero nombró como 100 cosas distintas. Todas están cerca y puedes llegar caminando. Si puedes, visita Nueva Orleans, aunque sea unos días, solo conócela. Y luego la historia, increíble, una historia increíble ahí. Y sí, he ido un par de veces, me encantaría volver, no vayas. En verano el clima es horrible, pero en primavera y otoño es encantador.
Y come mientras estés ahí, y si todavía no puedes ir, entonces haz un gumbo en casa porque realmente vale la pena. Y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.